Qué difícil resulta trabajar con personas, ¿verdad? Es complicado lograr una unidad en pensamientos, en acciones. Es uno de los desafíos que los líderes actuales tenemos. Pero ¿cómo lograr esa armonía? Hoy, a la luz de la Biblia, aprenderemos sobre los secretos que Pablo nos da de cómo mantener una iglesia unida, un grupo unido. Y por supuesto, solamente es con el socio mayoritario que es nuestro Creador. Pero los secretos enseguida. Maravillosísimos, por supuesto, los consejos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a través de los tesalonicenses, a través del apóstol Pablo, para que podamos nosotros crecer. Y hoy ya finalizando, después de tanta enseñanza, pues nos motiva a que nos podamos mantener fieles, que no es una cosa sencilla, pero están aquí los amigos que nos van a ayudar a comprender más acerca de la fidelidad y cómo nosotros podemos, como líderes, también ayudar a este propósito. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Ariel. Está también por este lado Giovanna y como siempre nos acompaña Daniel. Bienvenidos al programa. Y a ustedes, amigos, ya lo saben, la mejor, como siempre, de las bienvenidas. Pidamos la presencia de nuestro Creador para que podamos, pues, ser fieles, ¿no?, a nuestro Creador y también a la iglesia. Guíanos en oración, Ariel, por favor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a este estudio final de este trimestre. Queremos implorar tu presencia en este momento para que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente y nuestro corazón con cada una de las verdades de tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles. Quédate con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en la sociedad en la que vivimos, pues cuesta mantenernos firmes, ¿no? Y lo hemos venido viendo a lo largo del trimestre, cómo en los tesalonicenses ha habido mucha amonestación, ¿verdad?, para mantenernos firmes. Y ahora, ya finalizando el trimestre, Pablo nos motiva para que realmente nos apeguemos más a esas promesas y mantenernos fieles a la iglesia. ¿Cómo se puede desarrollar este proceso, Ariel? Quiero compartir con ustedes 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de nosotros por palabra y por carta. A partir del versículo 13, Pablo está iniciando las últimas palabras de esta carta especial para los tesalonicenses. Él está expresando el deseo de que los hermanos de esta iglesia permanezcan fieles. Y bueno, es interesante notar, ¿no?, cómo la iglesia, a pesar de los cambios, de los problemas, debe permanecer fiel. Y ese era precisamente el deseo del apóstol Pablo. Cómo permanecer fieles delante de una sociedad que cambia, delante de la presión, de las circunstancias. Pablo aquí, más adelante, dice que nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 16, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia conforme vuestro corazón, y os confirme en toda buena palabra y obra. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros permanezcamos firmes en la iglesia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a realizarse eso? Hay un cambio que se produce todos los días. Y hay un cambio al que está invitando el apóstol Pablo aquí. A que lo experimentemos. A que lo experimentemos, junto con como el deseo que él tenía para la iglesia de Tesalónica. Porque justamente, ¿y por qué Pablo aconseja esto? Probablemente Pablo estaba viviendo esta experiencia, ¿no? Sí, la expectativa de todo padre es que su hijo crezca, ¿no? Los niños nacen, crecen y cuando ya la estatura no está acompañando la edad, hay preocupación. De repente el apóstol Pablo, luego de escuchar, después de un tiempo que la iglesia tenía problemas y no estaba creciendo espiritualmente, escribe la carta y creo que Dios espera también de ti y de mí que crezcamos. En la fe hay que crecer. La pregunta sería la siguiente, ¿no? Desde que tú entraste a la iglesia, ¿tu fe ha aumentado o ha decrecido? ¿Has hecho muchas más cosas por amor al Señor o has estado de repente más reticente a hacer su voluntad? ¿Cómo ha estado? Yo me estaba preguntando el otro día eso, ¿no? Cuando yo me bauticé a los 11 años, ¿cómo era mi fe? ¿Era más obediente? ¿Confiaba más en Dios? ¿Y ahora cómo soy? Cada cristiano debiera tener la expectativa de crecer cada día. La vida cristiana es un proceso.
El otro día hablamos acerca del propósito de la iglesia. La iglesia tiene un proceso también. Ahora, como iglesia decimos, el proceso es el ciclo discipulado. Y debieras preguntarte todos los días, ¿estoy creciendo en gracia? ¿Estoy creciendo en amor? ¿Estoy creciendo en fidelidad? Entonces, es una preocupación de los padres, es una preocupación del Padre Celestial. Debiera ser tu preocupación crecer espiritualmente. Ahora, el cómo, ¿no es cierto? ¿Y por qué preocuparse? Porque Satanás quiere que no crezcamos, ¿no? Satanás no quiere que estemos preparados para la segunda venida de Jesús. O nos hace pensar, nos hace ponernos autosuficientes, ¿no? Y que nosotros podemos, y tal vez salir mejorando en algunas actitudes, podemos pensar que lo estamos haciendo bien, como los fariseos, ¿no? Estar tal vez 10, 20, 30 años en la iglesia, pero no ha habido ningún cambio, ninguna transformación por el Espíritu Santo, y aquí habla claramente de una transformación, ¿no? ¿En qué medida, Joana, pues esa pregunta que se acaba de hacer Daniel, creo que nos hemos hecho todos esa pregunta? ¿Alguna vez te has hecho tú esa pregunta? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás mejorando? ¿Lo has hecho? Sí, es una pregunta que surge muchas veces, ¿no? Y tenemos que respondernos. Y yo, por ejemplo, cuando me bauticé, ha sido diferente, ¿no? A estos últimos años. Muchas veces hacemos cosas porque la gente nos ve o porque... Exacto. Por solo atender necesidades dentro de las personas, ¿no? Y no necesidades espirituales, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por el qué dirán y no realmente qué es lo que piensa Dios acerca de nuestra preparación espiritual, ¿no? Ahora, también hay una promesa en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, que dice así: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, si bien hay pruebas, ¿no? Satanás está luchando para que no permanezcas en la iglesia. La promesa de Dios es de que Él te va a afirmar, te va a guardar. Entonces, de repente, algunos secretos para afianzarnos en la fe frente al mal, frente a la desesperanza, sería la oración, un arma que el apóstol menciona en Tesalonicenses, la Biblia. Y de repente también esto de la música, ¿no? La música cristiana, la oración, asistir a la iglesia, eso nos fortalece, ¿no? Y también el objetivo final, pues la recompensa. Lo que hacemos no lo hacemos en vano. No somos personas que no tienen esperanza. Uno debe perseverar porque hay una recompensa que nadie más nos va a otorgar, Katy. ¿Por qué el crecimiento, Ariel, produce pruebas, ¿no? Porque aquí él amonesta y dice, ustedes van a ser protegidos contra el mal, no se preocupen, ¿no? ¿De qué manera es hasta saludable, vamos a decir, que hayan pruebas para el crecimiento? Uno se conoce como es en los tiempos de más prueba. Precisamente Dios permite muchas veces que el ser humano, y más que todo sus hijos, seamos probados de diferentes maneras. Hay un punto interesante que toca la lección que dice que Satanás es poderoso y evidentemente él es más poderoso que cada uno de nosotros, pero Jesús es todavía más poderoso. Y esas pruebas a la larga nos ayudan, como más adelante va a decir el apóstol Pedro. La prueba va a producir paciencia. ¿Y cómo podemos alcanzar entonces las promesas de victoria? Ahí en Deuteronomio el capítulo 8, el versículo 1, dice: cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Pablo les está pidiendo a los tesalonicenses que ellos permanezcan fieles ante las pruebas, ante las circunstancias. Versículos anteriores al versículo 3 que leyó Daniel, dice que él está pidiendo una oración para que ellos sean librados de los hombres perversos, los hombres malos. Y ahí dice: fiel es el Señor. Fiel es el Señor que puede guardarnos de toda obra mala. Ahora, ¿cómo el ser humano puede alcanzar esa promesa? Es permaneciendo obediente, permaneciendo fiel también. Cada día tenemos la oportunidad, ¿no?, de realmente recibir esa promesa. ¿Qué piensas, Daniel o Joana? Porque cada día se presentan esas circunstancias, ¿no? Cada día se presentan las pruebas y cada día tenemos la oportunidad de probar. Los amigos que siguen el programa también cada día pueden probar si esto es real o no. Si hay alguna experiencia tal vez que podamos compartir acá. Sí, no, apoyando lo que dice Ariel, hay en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, podemos encontrar que ahí dice, ¿no? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredare la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en ley y cómo la lees? Y respondió, ¿no? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí está, ¿no? La promesa se cumple y dice que si nosotros amamos a nuestro prójimo, cosa que a veces es muy difícil, ¿no? Amar a las personas, verlas como Dios las veía, ¿no? Nosotros alcanzaremos la vida eterna. El capítulo 3, versículo 4 o capítulo 3 y el verso 4 de 2 de Tesalonicenses dice: tenemos confianza en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, que el Señor dirija vuestro corazón en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Qué bonito que Dios se compromete con nuestro crecimiento. Él no va a dejarnos solos. Y eso es para todos nuestros amigos, ¿no? Estamos pasando por pruebas, dificultades, a veces pensamos que Dios nos va a dejar solos ahí. No, esas pruebas, esas dificultades van a ayudarnos a crecer. Esa es una preocupación tal vez de las personas, ¿no, Daniel? Porque podrían pensar de que tal vez yo no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente apto tal vez para entrar a una iglesia, porque no tengo esas cualidades. Pero ahí está la promesa, lo que tú decías, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestra vida. Sí, yo diría, para aquella persona que piensa, me falta fe, me falta esperanza, ¿no? ¿Será que yo voy a poder lograrlo? Un primer paso sería la obediencia. Bueno, percibir el amor del Señor en las cosas que nos rodean, pero algo que también hace hincapié el apóstol es la obediencia. Si tú no eres obediente, no vas a ver crecer tu fe, ¿no? Los milagros no van a ocurrir. La obediencia trae como consecuencia, pues, digamos, las bendiciones que caen del cielo. Si no hay fe, no hay obras. Entonces yo creo que un paso que tenemos que hacer, mismo que dudemos a veces en la iglesia, en la vida espiritual, es obedecer. Aunque no estemos tan convencidos, hay que obedecer la palabra de Dios. La obediencia produce, es un reflejo de fe, ¿no? Y produce también recompensas. Creo que debiéramos, aunque tengamos días oscuros en nuestra vida espiritual, debiéramos obedecer la palabra de Dios. Y la obediencia va a producir un resultado que es fe y también milagros. Eso tenemos que tomar en cuenta. Seamos obedientes. Aunque no entendamos las situaciones que nos suceden, nunca dejemos de obedecer la palabra del Señor. Y justamente en el siguiente bloque pues vamos a ver también las claves para poder obedecer, ¿no? Si es que no somos muy obedientes al principio, pues hay esperanza para que Dios pueda cambiar ese corazón. Lo ha hecho con muchos personajes en la Biblia y hoy también lo puede hacer en tu vida, así que siempre hay esperanza. Enseguida retornamos. Increíbles realmente son los ejemplos que Pablo nos da, ¿no? Inspirado por Dios, por supuesto, donde nosotros podemos aprender a la luz de la Biblia cómo podemos guiarnos. Siempre con un escrito está, por supuesto, pero Pablo en esta lección lo enmarca, lo enfatiza. Si podemos leer algunos versículos, Ariel. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del verso 7. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no vivimos ociosos cuando estuvimos entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes trabajamos con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. A veces llega a ser para un líder de iglesia decir, pararse en el frente del púlpito y decir, hagan lo que yo hago. Y esa es una de las luchas más fuertes del cristiano, ¿no? Tiene que vivir lo que predica. Y muchas veces no es así, a veces vemos en nuestra propia vida, ¿no? Nos vemos este conflicto, o sea, ya sea en la iglesia, y eso puede llevar a un decaimiento espiritual. Justamente esta semana también él dice, ¿no? Trabajemos para comer. También nos hace otra invitación, ¿no? De que hay muchas cosas, por ejemplo, que en la iglesia nosotros podríamos fomentar, ¿no? A veces por el supuestamente amor entre hermanos, no hablamos las cosas como deberían ser, ¿no? Para caernos bien entre nosotros, para no herir supuestamente. Pero acá Pablo lo enfatiza, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Y eso es duro, ¿cómo lo tomamos? Exactamente, ¿no? Hay que mirar un poquito el contexto, a la iglesia a la que Pablo le está escribiendo, ¿no? Los tesalonicenses era un pueblo que ansiaba la venida de Jesús. La primera carta él le envía y dice, la venida del Señor está pronta. Y ellos recibieron la carta con gozo. Pero hubo mucha gente que malinterpretó los dichos de Pablo
y empezaron a vivir de una manera así ociosa, como dice aquí más adelante, ¿no? Cuando aún estamos con vosotros, como os dimos esta norma, el que no quiera trabajar tampoco, como había mucha gente que quería vivir, o sea, esperando la venida de Jesús. Bueno, ya no hay que trabajar, ya Jesús ya está viniendo, ¿no? Ya tenemos que vender todo, tenemos que dejar casas, ya no podemos trabajar, ya no hay que mandar a nuestros hijos a la escuela. Vámonos al campo. Y esa fue una mala interpretación de la iglesia de Pablo. Él está muy triste cuando leemos estos últimos versículos. Él tiene el deseo de que ellos permanezcan fieles, que ellos permanezcan firmes. Y ahora hay una lección que podemos aplicar aquí, el hecho del trabajo. No, hay una bendición especial para el que trabaja. Y en la iglesia, generalmente esto se suscitó también en la iglesia de Pablo, en Tesalónica. Había muchos hermanos que empezaron a querer vivir de los fondos de la iglesia. Y ellos, al no recibir, empezaron a criticar. Y eso es lo que acontece cuando uno no está trabajando por el Señor. Una iglesia que tiene problemas, de hermanos que están criticando, es porque no está trabajando. Hay algunos que se sirven de la iglesia y hay otros que sirven a la iglesia, ¿no? ¿Podríamos demarcar un poquito esa diferencia? Sí, de repente lo hemos mencionado en alguna otra lección, pero es cierto, hay que ser ejemplo, y acá la lección también menciona de que debemos, dice, vivir lo que predicamos, lo que dice Ariel también. Entonces, cuando comienza a haber una especie de crítica en la iglesia y gente que dice, bueno, yo merezco. El pastor, ¿por qué tiene que vivir del evangelio si él no hace todo lo que yo hago, digamos? Ahí podría ser una diferencia, ¿no? Cuando hay un espíritu de crítica, esa persona no está andando de acuerdo a la palabra del Señor. El otro caso sería las personas que quieren ser enseñadas, quieren ser instruidas, quieren ser capacitadas, quieren cumplir su ministerio, bueno, y no hay de repente alguien que los instruya, ¿no? Esos grupos de repente serían los que podríamos mencionar. La actitud, el deseo humilde de querer recibir enseñanza, esa sería la diferencia de repente, Katy, ¿no? Con esos grupos, los que no debieran comer de balde, ¿no? Son esas personas que critican que desunan a la iglesia. Una vez más Pablo está mencionando, no debiéramos desunir a la iglesia. Tal vez poder contar alguna experiencia, ¿no?, que nos pueda ayudar, Joana, en esto, con un ejemplo práctico, alguna vivencia, alguna situación, para ayudarnos, porque en esas épocas ocurría, pero hoy en día acá también ocurre lo mismo. Sí, es muy cierto eso, ¿no? Muchos de nosotros en la iglesia, ¿no?, estamos criticando a los líderes, criticando a las personas que están ahí adelante, ¿no? Y muchas veces los que critican son los que menos trabajan por la obra para que pueda crecer, ¿no? Eso es un ejemplo que se puede dar claramente en la iglesia, ¿no? Yo también vi hace unos años atrás, ¿no?, cómo un movimiento se dio en mi ciudad, en la iglesia a la que asisto, y los jóvenes comenzaron a dejar de estudiar. Yo fui influenciado, me dijeron, deja de estudiar, vamos a predicar. No, los extremos ocurren todavía. La gente vendía sus casas, vendía sus terrenos, la gente no entraba, los muchachos en edad escolar no estaban. Entonces, esos falsos, de repente, movimientos, esos falsos despertares espirituales han ocurrido en nuestra iglesia recientemente también. La razón, ¿cuál era, no? De repente, yo enseño, yo sé, yo discierno la palabra, ¿no? Pero los frutos hablan, ¿no es cierto?, de quién es el espíritu. Y eso terminó mal, ¿no? Creo que tenemos que tener sobriedad, discernimiento, pedir al Señor evitar caer en esa trampa también. Pero esta semana también nuevamente Pablo lo enfatiza, y lo ha enfatizado durante todo Tesalonicenses, ¿no? Ha sido muy repetitivo este versículo del amor, de buscar la santificación, de cumplir con el propósito de Dios, de amar a la persona que nosotros la queremos conquistar para Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo nuevamente, ¿no?, nosotros podemos entender, si es así, vale el término decirlo, involucrarnos más con las personas que supuestamente queremos llegar? Bueno, yo quisiera compartir ese texto que está en la Biblia, en 2 Tesalonicenses 3, que también nos habla la lección a partir del versículo 14. Si uno no obedece lo que decimos en esta carta, notadlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Hay algo interesante aquí, y yo vivencié esto cuando estaba trabajando a principios de año en una iglesia allá por el sur de Bolivia. Qué difícil es llegar con el amor a una persona, pero una persona que está pecando.
¿no? Era un dirigente de iglesia que había cometido un pecado público y los ancianos de iglesia no sabían cómo disciplinarlo, porque decían, hay que hablarle, sí, hermano, hay que decirle, pero no, y uno de los ancianos, el que era el tesorero, precisamente era el que más se oponía, pero yo tanto me ha costado ganar esta alma y ahora disciplinando no se me va a ir de la iglesia. No, mejor no hay que hacer, hay que hallar un equilibrio, ¿no? Y el mismo Señor Jesús nos enseñó esto en Mateo capítulo 18, ¿no? Hay un procedimiento. Y bueno, la lección menciona de que había que llamarle gentil publicano, aquella persona que no hacía caso a la palabra de Dios, lo que dice San Mateo. El ejemplo de Jesús, Katy, es muy importante, ¿no? Y de repente el caso de Zaqueo. El caso de Zaqueo. Zaqueo era publicano, Zaqueo era un pecador, de repente hacía, ¿no es cierto?, desfalcos económicos. Pero Jesús amó a Zaqueo, pero nunca toleró su pecado. Y el amor que Jesús mostró a Zaqueo transformó la vida de este hombre. Luego devuelve 4 veces lo que había robado, dice lo que había quitado. Da la mitad de sus riquezas a los pobres. Entonces, el ejemplo es Jesús. El amor duro significa tener ese equilibrio de decir la verdad, hacer prevalecer lo que la palabra de Dios dice, porque Dios quiere que mantengamos en alto su palabra. Pero también implica decirle a la persona, ¿no es cierto?, cómo está actuando, porque queremos redimirla. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo, ¿no? Tenemos que de alguna forma sacar ese cáncer, esa lepra del pecado, esa mancha de pecado de la iglesia, porque Dios quiere un pueblo santo. ¿Cómo se puede corregir con amor? Porque alguna vez en alguna iglesia, ¿no?, tal persona cometió tal pecado, hay apoyo para borrarla, ¡guau!, todos, ¿no? Parece faltó que digan aleluya. El procedimiento. Pero, ¿no? Exacto, el cómo. Hay pasos en San Mateo capítulo 18, el contacto personal a veces no lo hacemos y en eso estamos pecando como líderes, ¿no? Bueno, esa Mateo conversación 18, personal. El mismo Jesús recomienda, primero háblale tú a él y si no te oye, trae otros 2. Y si entre ellos 2 no oyere, recién dilo a la iglesia. A veces cometemos, ¿no? Y a veces es nuestro primer año como líderes, como ancianos. Ya queremos disciplinar a una persona. No, está haciendo mal, va a traer pecado a la iglesia, va a traer oprobio. Es una cana en la iglesia, dice, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Ahí en la lección hay un punto importante. Es una persona también por la que Cristo murió. Y algo que debemos tomar en cuenta, dice, ¿no?, que la persona disciplinada debe ser tratada como miembro de la familia, porque somos la familia de Cristo, ¿no? Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos, debemos tratarlos con amor. Y en las anteriores lecciones también se ha mencionado, ¿no?, que el amor, si nosotros no hacemos nada con amor, o sea, no va a valer la pena hacerlo, ¿no? Pues el ofensor es un hermano por quien Cristo murió. Por esa persona también murió Dios y debemos tratarlo con amor. Y de repente algo más sobre el punto. Yo podría ser indiferente como líder, decir, bueno, ¿qué me importa? No es mi vida. Entonces, la persona que está siendo disciplinada, amonestada, debiera pensar que ese líder está interesado en su salvación. Porque si a veces aplicamos a Mateo 18, queremos redimir, es porque amamos a esa persona, queremos verla en el cielo. Por eso también el apóstol dijo, amonesten con amor, pero amonesten, por favor. El Señor quiere ver un pueblo santo, Cristo viene pronto. Por eso amonestamos, por amor a las personas. Ese es el cómo mantener ese equilibrio, ¿no? Porque a veces el otro extremo es no decirlo y el otro es juzgarlo, ¿no? Pero, Daniel, ¿cómo podemos entrar en ese equilibrio nosotros de poder realmente entrar en ese proceso de transformación? Porque eso dice todas las 3 elecciones nos hablan, ¿no? De realmente llegar a un estado como el que estaba Pablo, ¿no? Y si Pablo pudo, ¿por qué no nosotros? Así es, la gracia de Dios, ¿no? El amor de Dios, la muerte en la cruz del Calvario de Jesús es lo que nos habilita a poder heredar también la recompensa que San Pablo tendrá, porque el Señor nos promete la salvación a todos. Entonces nosotros debemos perseverar, debemos ser modelos. El apóstol quería, Dios, Jesús quiere que seamos ejemplos, seamos modelos. Si somos líderes, si somos ministros de su palabra, debemos tratar de vivir lo que estamos hablando. ¿Por qué? Por amor a Él, por amor a los perdidos, y debiéramos recordar también de que la promesa está muy cerca de cumplirse. Creo que ese es el mayor factor que debiéramos tomar en cuenta al momento de actuar, de liderar, de amonestar, ¿no es cierto?, de cuidar ese pueblo. El Señor viene pronto y por eso debemos nosotros estar listos, preparados y preparar ese pueblo, porque tenemos una misión que es preparar al pueblo del Señor.
Así es, muchísimas gracias Daniel, igualmente querida Joana y también a ti Ariel. A ustedes amigos, ya lo saben, los consejos han sido maravillosos y desde Código Abierto pues queremos animarte y animarnos todos para seguir este ejemplo de caminar siempre con Jesús. Reverente en tu templo, te busco en oración, entonando alabanzas perfectas al Señor. Por Jesús libre puedo hoy cantar, el camino que conduce al cielo abierto está, libre acceso a Dios. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y adorarte, Señor. Amo estar en tu presencia y adorarte, Dios, celebrando tu gloria y sin tener temor. En el altar tu favor es para mí, veo marcas de tu amor, misericordia, yo encontré en ti. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y adorarte, Señor. Tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó, libre soy por la cruz, por la sangre de Jesús. Tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó, libre soy por la cruz, por la sangre de Jesús. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y